por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciendo todo, como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Gracias a Dios que estamos una vez más en este día jueves, avanzando todavía el mes de noviembre, y como ustedes saben, nosotros hemos estado en estos últimos, podríamos decir, días, en estas elecciones que algunos de ustedes han estado orando, amados hermanos acá de la congregación, y también algunos que se conectan a través de nuestra página del Facebook. Gracias por estar orando, sígalo haciendo, y también de paso, si tiene algún comentario en esta reunión de esta noche o de las reuniones que cada vez que salimos sean presenciales o también como el jueves de hoy el estudio bíblico, puede mandar salutaciones, motivos de oración. Así que les invito a que sigan orando por favor por todo lo que está pasando. Estamos orando por el futuro presidente, el gobierno y todo lo que es el gabinete. También si usted está conectado a través del YouTube, igualmente gracias porque nos acompaña, y si se ha suscrito lo puede compartir a estos mensajes y todo lo que acontece en estas reuniones de los jueves de manera virtual. Que el Señor les siga ayudando a cada uno de ustedes. Nosotros con mi familia nos encontramos bien de salud. Sigan orando por el ministerio acá en esta zona del oeste de Atlanta, Georgia, donde nuestras reuniones continúan en la mañana, y esperamos verle a cada uno de ustedes, los que viven acá en la zona. Ahora los que están lejos, ahí les animo a conectarse en estos horarios 10 y 30 de la mañana cada domingo, y nosotros salimos, pero revise si usted está en otro lugar, en otro estado, acá en los Estados Unidos, o en otro país, tal vez hay diferencias de horario, pero también por la tarde, a las 6 de la tarde o 18 horas, tenemos nuestra reunión también presencial, y entonces estamos llevando a cabo una serie de enseñanzas de profecías,
Y como hoy estamos llevando a cabo los jueves, hemos comenzado la semana pasada con el libro de Gálatas. Así que le animamos a que sigamos creciendo espiritualmente. Este domingo vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, así que si usted tiene alguna pregunta, nos puede enviar por el medio del WhatsApp o también nos puede mandar por el medio de donde nos está mirando, sea por YouTube o por las páginas de la iglesia de Facebook. Así que el Señor les bendiga abundantemente en este tiempo. Vamos a estar tomando un tiempo de oración también, donde estamos orando por todos los diferentes motivos. Hemos estado orando por lo que ha pasado en Centroamérica, también por el gobierno acá en este país donde estamos, pero también hay motivos que ustedes nos han mandado. Por favor, no dejen de enviarlo, pero también si hay gratitud, también hay muchos que oramos por esos motivos de oración. Ahí podemos agradecer juntos al Señor. Entonces, en esta noche vamos a tomar un tiempo de oración. Siempre también tomamos un tiempo de poder compartir con alguien que está haciendo la obra misionera y ha sido una bendición escuchar a hermanos en otras partes de Estados Unidos y del mundo donde están sirviendo al Señor. Y bueno, seguir apoyándoles en oración, también de alguna manera económicamente. A veces hay medios donde se pone la información de ellos. Usted puede estar en contacto. Si usted no es de nuestra congregación, no sé si tiene un programa misionero o usted lo quiere hacer por su cuenta, bueno, ahí puede conversar, ¿no?, con su congregación o con los hermanos en la fe. Nosotros acá, por la gracia de Dios, también unánimes estamos apoyando a estos hermanos. Así que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a continuar entonces en este tiempo de oración. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar. Aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe. Aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, en Cristo mi Señor, me alegraré, en ti mi Salvador. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar.
Buenas noches, queridos hermanos. Estamos agradecidos hoy, jueves. Estamos saliendo en un tiempo especial porque estamos con un amigo en este tiempo misionero, hermano en la fe, y yo sé que algunos de acá de nuestra congregación lo conocen porque ha pasado en momentos ya de los años anteriores, aunque estamos retirados físicamente, pero no dejamos el matecito, hermano. Aquí le damos la Amén. bienvenida a nuestro hermano Miguel Fraga desde Tucumán. Hermano, ¿cómo estás? Bendiciones, hermano, bendiciones, pastor. Saludos para todos ahí. Por la gracia de Dios estamos bien. El Señor nos guarda, nos protege en este tiempo tan difícil que se está viviendo. Bueno, podemos decir que hasta aquí nos ha acompañado el Señor y su mano de protección. Así que bien, animado, contento de poder llegar por este medio a los hermanos ahí en Georgia, en Atlanta, Villarrica, creo que es ahora el lugar donde están, y bueno, saber que siguen adelante y es una bendición grande, es una bendición grande. Así es, hermano. Cuando vos dijiste ahora Villarrica, me recordé del cafecito ahí en Tucumán que había hace años atrás, el café Villarrica, ¿no? Nada más que acá así se llama Sí, la ciudad. todavía hay el café Villarrica, té Villarrica, hierba Villarrica, todavía se consigue. Ah, sí. Bueno, entonces vamos a tener que hacer acá un anexo en estos lados para que sepan que hay un café Villarrica allá, ¿no? Amén, sí. Sí, sí. No, gracias, hermano, por estar con nosotros. Y bueno, algunos en esta noche te están mirando y han orado en el pasado por vos, por tu señora, por la familia allá. Sé que estamos en medio de una pandemia y también han pasado cosas por estos lados y hay hermanos nuevos en la fe y hay otros hermanos que también te están mirando por este medio y quieren tal vez conocerte un poquito más, hermano. ¿Cómo no nos compartís un poquito de tu testimonio, cómo viniste al Señor? Bueno, gracias por el tiempo. Bueno, hermano, yo conocí al Señor cuando eh, entre los 16 y 17 años pude conocer al Señor. Mucho tiempo asistí a la iglesia, fui un asistente a la iglesia y, digamos, prácticamente un año y medio estuve asistiendo a una iglesia y, bueno, yo pensaba que por el hecho de asistir a la iglesia ya yo estaba bien ante el Señor, era salvo, no iba a pasar nada, ya estaba ante la protección de Dios, pero en realidad hubo una persona que se tomó un tiempo, me convirtió realmente personalmente el Evangelio, y en ese tiempo yo entendí la obra de Cristo, que Cristo murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que murió tomando mi lugar, que yo era el que merecía estar en la cruz, y que su sangre me limpia de todo pecado. Entonces entendí la obra de Cristo, comprendí el sacrificio de Cristo, y ahí yo acepté a Cristo como mi salvador personal. Pero mucho tiempo asistí nomás a la iglesia. Pensaba que por asistir a la iglesia y haberme bautizado yo ya era salvo, pero no. Entendí que la salvación no es por obra, sino es por gracia. Y ahí en ese tiempo, y gracias a Dios que Dios puso una persona ahí en mi vida que se tomó ese tiempo
para compartir el Evangelio y yo pude entender la obra de Cristo. Así que así recibí al Señor, ¿sí? En ese tiempo recibí al Señor y recuerdo que este, pasé un tiempo difícil, y yo fui a un campamento. Yo estaba ya alejado del Señor a pesar de eso. Este, yo estaba alejado del Señor y un joven, que en este momento, un joven que, bueno, ya no está, que era un amigo mío, me llevó a un campamento. Entonces, y ahí escuché un mensaje y yo ahí rendí mi vida al servicio del Señor, ¿sí? Este, ese joven se llama Lisandro, yo me estoy acordando de él. Así que así decidí servir al Señor, y de ese momento yo recién entregué mi vida a Cristo, ¿sí? Primero acepté a Cristo y después me entregué a Él. En ese campamento yo me consagré y entregué mi vida al Señor y desde esa edad yo estoy sirviendo al Señor, ¿no? Puedo decir que prácticamente mi juventud y mis años los he dedicado al Señor. Así que estoy contento por eso. Sí, hermano, qué lindo testimonio, hermano, cómo Dios te alcanzó y también a pesar de que a veces uno, como decías, que hubo un momento que te apartaste, Dios usó a alguien para poder volver de vuelta, Amén. seguir fiel al Señor y gracias, hermano, por compartirnos ese testimonio, ¿no? Y vos tenés una familia, ¿no, hermano? Allá, ¿no? Viviendo, yo me Sí, imagino con un noviazgo, todo, ¿no? ¿Cómo fue todo eso? bueno, conocí a la que es mi esposa, me hubiera encantado estar todo, mi señora está en clase, está en un horario complicado, este, pero bueno, conocí a mi señora en la iglesia y bueno, lo lindo es que cuando nosotros hablamos, entre los dos teníamos la intención de servir al Señor. Eso nos mostró la seguridad. Así que bueno, estuvimos un año y creo que un año y medio de novios y nos casamos. Incluso su pastor estuvo en mi casamiento, ¿sí? Su Ah, pastor estuvo en mi casamiento cuando me casé. Así que la verdad fue para mí lo mejor que me dio el Señor, que fue mi esposa, y sigue siendo, ¿no? Lo mejor que el sí. Señor me ha dado después de la salvación, por supuesto. Primero la salvación y es mi esposa. Y bueno, me casé, tengo 4 hijos, tengo dos nenas y dos varones, que son los que ustedes ven en mis tarjetas de oración ahí, que seguramente alguno debe tener, ¿no? Sí, Así que sí, así sí. está compuesta mi familia. Qué lindo, hermano. Casi creo que es la misma cantidad del tamaño familiar que nosotros tenemos. Así que La, estamos 7 y 7, como se dice, ¿no? El número perfecto de Dios. a Eh, ver, sí, sí. Y hermano, compartir un poco de esa iniciativa cómo comenzó ese deseo de la obra misionera, de querer. Yo sé que el Señor te llamó a servir en un momento dado, pero creo que tal vez más específico, ¿no? Como lo que estás realizando ahora, ¿no? bien, yo una vez una conferencia que tuve, este, fui a asistir a una conferencia y en esa conferencia en la iglesia bautista Betel, este, yo escuché un mensaje sobre la obra misionera. Y la verdad que ahí Dios tocó mi corazón de una forma muy especial, porque pude ver ya no la necesidad solamente en, en el área donde yo vivo, sino que pude entender que había una gran necesidad en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo. Pero Claro. bueno, el Señor puso un peso en mi corazón del norte de Argentina, del norte de Argentina. Así que yo sirvo en el norte de Argentina. Eh, Pastoreo la iglesia bautista La Gracia en Tucumán, la iglesia bautista Fe en Rosario de la Frontera, y al mismo tiempo visito muchas iglesias que están en la zona de Puna. La Puna le llaman a la parte más alta de las montañas, en la quebrada entre medio de los cerros y en el valle. Entonces hay muchas iglesias en esa zona
que yo no conocía. Por eso yo confirmo el llamado del Señor para servir al norte de Argentina, porque Dios me llevó a esa iglesia donde no hay pastor, no hay líderes, y bueno, Dios me ha estado utilizando mucho en toda esa zona y en el norte. Así que de esa forma yo pude entender la obra misionera y la necesidad que hay en la obra misionera, sobre todo en el norte de Argentina. Muchos misioneros en Argentina que llegaron para la zona de Buenos Aires, que es capital, pero para Claro. el norte no viene nadie, ¿sí? Y yo entiendo, hace mucho calor, quizá no hay todas las cosas que puede haber en una mega ciudad como Buenos Aires, pero bueno, hay almas, hay muchas necesidades y la verdad que, bueno, Dios me puso acá y sirvo con gozo acá. Y en estos momentos la población ahí en Tucumán ha crecido, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de habitantes que hay ahora actualmente? Bueno, Tucumán tiene una población de 2 millones de habitantes, estamos hablando de argentinos, 2 Claro, millones, pero también debe haber una población casi de 100.000 bolivianos, ¿sí? Eh, sí, hay muchos bolivianos, hay comunidades de bolivianos muy grandes, incluso hay iglesias de bolivianos muy grandes, pero la población de todo lo que es Tucumán, estamos hablando de 2 millones de habitantes, ¿sí? De todo Tucumán. Una ciudad pequeña, el estado o la provincia, como le llamamos acá, más pequeño, pero más densamente poblado, ¿sí? Por eso con el tema de la pandemia, acá se tenía mucho cuidado porque es una ciudad chica, pero densamente poblada. Así claro. que esa es la población de Tucumán. Hermano, qué lindo, hermano, tanta responsabilidad de esas obras que nos compartiste, que estás pastoreando, sirviendo, viajando. Y yo sé que en algunos lugares lejos, ¿no? Para ir, ¿cómo te estás movilizando para llegar a esos lugares? Porque tengo entendido que en algunos lugares no hay una manera de cómo llegar así en colectivo o en medios de transportación, ¿no? Sí, hay lugares que uno llega en el vehículo, en un bus, hasta un pueblo medianamente grande, llega hasta ahí, y de ahí hay hermanos que nos van llevando hasta un sector, y después de ese sector a veces hay que ir a caballo, o hay que caminar, ¿sí? Y a veces son eh, 7, 8, 9, 10 horas caminando, ¿sí? Para llegar a las comunidades estas, que son comunidades que le llamamos acá aborígenes, ¿sí? Claro, Son comunidades aborígenes. Entonces, se hace difícil, se hace difícil. A veces uno puede ir en un vehículo hasta cierto lugar, pero se va a una velocidad como que fuera caminando. Más de eso no puede ir porque aunque tenga una troca, se daña completamente porque hay que cruzar ríos, como 5, 6, 7 ríos en el camino. Y bueno, es difícil, pero bueno, el Señor tiene almas ahí, hay creyentes, y esos hermanos esperan con gozo que alguien pueda llegar y compartir la palabra de Dios, ¿no? Así que muy dispuesto, gente muy dispuesta, con un corazón muy grande, y son reuniones largas, hermano. A veces usted tiene que predicar en un día 8, 9 mensajes en un día, ¿sí? Y también tienen sus vigilias todas las noches, así que son conferencias fuertes ahí, ¿no? Fuertes, así que tiene que ir muy bien preparado para enseñar. tienen que ir con mucha fuerza, con mucha polenta para dar todo para el Señor, Sí, ¿no? Y así es. también aquí eh, me recuerdo, hermano, que aquí la congregación estuvo orando y nos habías compartido en algunas cartas que ya habían tenido un terreno en una de las obras, ¿no? Sí, gracias al Señor, justo antes de que comenzara la pandemia, hemos podido comprar un terreno en Rosario de la Frontera. De Ah, qué Tucumán lindo. está a 2 horas al norte, primer pueblo del estado de Salta o provincia de Salta.
ahí hemos comprado un terreno y bueno, estamos para edificar, nos frenó un poco lo de la pandemia, pero ya teníamos, nuestro plan era que ya hubiéramos tenido ahí un salón, todo, pero bueno, confiamos en el Señor que lo vamos a hacer en el tiempo que el Señor lo disponga, pero ya por la gracia de Él tenemos un terreno propio de la iglesia, ¿no? Así que eso es un gozo muy grande, estamos felices por eso, agradecidos al Señor por eso. Qué lindo, hermano. Gracias al Señor por la provisión de Él y bueno, que el Señor les pueda dar ahora más sabiduría y lo que falta, porque tenemos entendido nosotros que por más de 10 meses, digamos, en medio de esta pandemia, ustedes no se podían reunir con esa libertad, aunque hay otros países como acá que se abrió ya en mayo, algunos en abril y lo que va del año, ¿no? Y nos pudieras compartir un poco cómo ustedes han vivido la pandemia, hermanos, ahí como iglesia, como familia y todo esto en estos últimos meses. Sí, hermano. Bueno, para nosotros todavía sigue siendo muy difícil, Sí, porque nosotros a partir de febrero, marzo, ya estábamos en cuarentena, aunque no había ni siquiera un caso, nos tuvieron, no hubo un caso durante 4 meses y esos 4 meses lo hicimos cuarentena. No podíamos salir, incluso para salir hay que pedir un permiso hasta el día de hoy, hay que pedir un permiso al gobierno, que ellos les dan por vía internet un permiso a donde vienen todos los datos que usted necesita para poder circular. Entonces, eh, mientras usted si salía a comprar o algo, tiene que tener ese permiso y en las calles por donde usted transita con el vehículo, está la policía y controles y ellos les piden el permiso, ¿sí? Usted tiene que mostrar el permiso para circular. Así estuvimos, hermano, qué difícil. casi 9 meses en esa situación. Mucha gente enfermó, no enfermó tanto por la pandemia, sino enfermó por el encierro, personas que no se podían ver. Nuestras reuniones las tuvimos que hacer por Zoom. Yo hice muchas reuniones a escondidas, corriendo peligro que llegara la policía, algo, pusiera preso a todos, ¿sí? Pero los hermanos quieren reunirse y cada vez me preguntan, pastor, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a empezar? Nos congreguemos igual, pero bueno, uno también tiene que cuidar mucho el testimonio. Sí, sí, Eh, claro. entonces, hasta el día de hoy estamos en esa situación, no podemos, van abriendo progresivamente, pero la situación ha sido muy dura, muy dura, muy dura, ¿sí? No hemos podido ver gente, yo he salido a visitar a escondidas a gente, a orar con hermanos a escondidas. Eh, Hermano, me hizo recordar esas películas cristianas que hablan del comunismo, ¿no? Me hizo Claro, recordar a eso. Vino a mi sí. mente muchas veces que yo había visto películas de cómo era la obra en Rusia, en esos países comunistas antes y todo eso. Y bueno, Ujú. hermano, nosotros hemos vivido una situación así. Incluso usted no puede ir a un estado, a otro, no Claro. puede, no puede moverse. Yo sé que ustedes de ahí, si quieren, pueden ir hasta Carolina del Norte, Carolina del Sur, se suben en su carro y se van. Sí, Acá no se puede eso. Porque usted va, si quiere entrar, cruzar al otro estado y está toda la policía y ahí puede ir preso. Así que, sí, o sí, si no tiene, es muy, muy complicada la situación acá. Muy, muy sí, complicada. Muy difícil. claro. Y hermano, yo sé que esto que nos estás compartiendo, aunque yo sé que ha sido difícil para ustedes, es un ánimo que nos comparte porque a veces no valoramos tal vez la libertad, ¿no?, que tenemos acá, porque desde abril de este año se abrió los estados, aquí diferentes estados, y ha habido libertad para ir de compras, viajar de un estado a otro, y sobre todo el mismo presidente lo ha dicho, es esencial, ¿no?,
la iglesia. Entonces, con todo ese apoyo, algunos pues han tomado ese extremo también de no poder congregarse, ¿no? Entonces, ¿qué palabras pudieras decirnos al tener esa libertad de que la podamos aprovechar, ¿no? Porque, como vos decías, ya ha sido un tiempo difícil, ¿no? Hermano, yo quiero contarle algo. A mí mucha gente, hermanos de la iglesia, me llamaron llorando, llorando, queriendo volver a la iglesia. Eh, hay un dicho que dice uno no valora lo que tiene hasta cuando lo pierde, ¿sí? Claro. Y hermano, la iglesia es parte fundamental del cristiano, y es algo fundamental en la vida del cristiano, ¿sí? Y lo que nosotros no podemos es dejar de pasar la oportunidad para congregarnos, no podemos, ¿sí? Este, ustedes tienen libertad y eso es algo que ustedes lo tienen que valorar tremendamente. Y yo sería del hermano, el pastor, que me gustaría tener la iglesia abierta todos los días. ¿Por qué? Porque las personas tienen necesidad todos los días. Hay gente con mucha necesidad. Entonces nosotros como creyentes debemos amar, valorar la iglesia, ¿sí? Y cuando la iglesia abre su puerta, tenemos que estar ahí. Lo que pasa es que muchos este, no tuvieron la situación y pasaron la situación que acá se ha pasado en Argentina. Hasta el día de hoy nosotros no tenemos permiso para volver a la iglesia, ¿sí? Mm. Yo no tengo el permiso, estoy esperando que el gobierno nos dé un permiso, pero no lo tenemos. Y yo sé que hay hermanos y pastores que hacen reuniones a escondidas, incluso en las casas de ellos están haciendo. Yo hice reuniones a escondidas en mi casa, con mucho peligro, hermanos, pero es tanto la necesidad que los hermanos tienen de congregarse, de alabar al Señor, de escuchar la palabra, de ser edificados, que están dispuestos, ¿sí?, a correr ese peligro. Entonces, yo lo que puedo decir, hermano, y de todo corazón es que, hermano, hazme la iglesia, esté en la iglesia, porque el día que usted no tenga la iglesia va a sufrir mucho, ¿sí? Muchísimo va a sufrir. Entonces, la iglesia debe ser parte fundamental en nuestra vida, ¿sí? Y no es que la iglesia es solamente el pastor, no, la iglesia la estableció el Señor estableció la iglesia, ¿sí? Y no es solamente el pastor, el Señor es la cabeza de la iglesia. Y ahí es donde nosotros debemos estar siempre buscando la dirección, la guía del Señor para nuestras vidas. Así que yo les comento eso, mi testimonio. Jóvenes de 17, 18 años me llamaban, pastor, llorando, no aguanto más, quiero ir a la iglesia, quiero Amén. congregarme, abramos la iglesia, nos juntemos a escondidas, 4, 5, de esa forma, me decían. Gloria a Dios. Así que, hermano, creo que nosotros estamos viviendo tiempos acá muy difíciles. La Sí, pandemia es muy difícil, pero la falta de libertad también es muy difícil. ¿Sí? claro. Es muy difícil. Entonces, mi consejo es valorar la iglesia ahora valorar la iglesia, en este tiempo. Ahora es el tiempo que nosotros debemos estar en la iglesia todos los días que se abra la puerta de la iglesia, ¿sí? Ese es mi consejo, porque cuando no esté esa libertad, vamos a sufrir mucho, muchísimo vamos a sufrir. Yo lo vi eso en los hermanos, ¿no? Yo lo Sí, vi eso. Yo les puedo decir, hermano, hoy en día nosotros no tenemos esa libertad. No tenemos libertad para congregarnos. gracias, No, hermano. no, Palabra, la verdad que es un ánimo para lo que estamos escuchando en esta noche, porque debemos saber valorar, ¿no? Las cosas, y aunque yo sé que ustedes han pasado cosas difíciles, son un canal de bendición en esta noche, compartiéndonos todas estas palabras, ¿no? Y hermano Miguel, ya como para finalizar, hay algo que pudiéramos nosotros estar orando por ustedes, porque yo sé que todo lo que nos has compartido pues son necesidades reales, pero
¿Hay algo más particular como familiar, aún también en la congregación ahí? Hermano, yo le ruego que oren por nosotros. Eh, Nosotros tenemos un lugar chico, es chico nuestro lugar. Tenemos que hacer unas modificaciones, ampliarlo un poco para que en este futuro que oramos al Señor, que sea en este mes, podamos volver a las reuniones, necesitamos ampliar el lugar. Eh, yo le ruego que usted ore por nosotros para que el Señor nos provea, porque al estar tanto tiempo encerrado sin poder salir, mucha gente perdió su trabajo, muchos negocios, empresas cerraron. Hace unos días, hace una semana atrás, acá la empresa Walmart ya se va del país, ¿sí? Anunció que se va del país. Por ejemplo, mucha gente va a quedar en la calle sin trabajo. La Sí. situación acá económica se puso muy difícil. La- tenemos una inflación constante, entonces, pero nosotros tenemos fe que el Señor nos va a proveer, queremos ampliarlo porque eso exige el protocolo que van a pedir el gobierno para poder tener reuniones, que los salones tengan cierta medida y puedan entrar cierta cantidad de gente. Así que yo les ruego, hermanos, que ustedes oren para que nosotros podamos ampliar, ¿sí? Ampliar el lugar, podamos tener buena ventilación, todo para poder reunirnos ahí. Ese es el deseo, ese es el plan, esa es la meta. Así que desde ya, hermanos, muchas gracias. Oren por nosotros. Nosotros hemos estado orando por ustedes todo este Gracias. tiempo. Hemos orado por tu pastor, por la Sí, salud de él, de su familia, de todos, hermanos, y gracias. que nosotros no nos olvidamos. Sí, gracias, hermano. Y yo sé que no solamente pues, nuestra iglesia está escuchando lo que nos compartiste, hay otros que también están siguiendo la página de la iglesia en este tiempo misionero. Y la información ahí, hermano, tuya, donde aparece tu correo electrónico, tu WhatsApp o tu Facebook, se pueden estar en contacto si alguien también quiere apoyar, no solamente en oración, pero también económicamente, ¿no? Es una manera fiable para estar en contacto contigo, ¿no? Sí, hermano, la información que, hermano, usted está compartiendo es la correcta. Hay información, me puede escribir, me puede mandar un WhatsApp, yo le responderé. Así que, pero ya, hermano, que usted diga, hermano, estamos orando por usted, para nosotros es de mucho ánimo. Es de mucho ánimo. Muchas gracias, hermano, por esta noche que has estado con nosotros, hermano. Ha sido un placer que nos ha acompañado y vamos a estar orando por todo lo que nos has dicho y que el Señor te bendiga grandemente. Ahí saludo a la hermana Norma, a tu familia. Conocimos a tu hija el año pasado aquí, cuando cumplió año también, y así que a Micaela, ahí saludo también a ella y al resto de la familia, hermanos. Así que el Señor te bendiga abundantemente, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Saludos para todos los hermanos ahí en Georgia y a todos los que van a ver este video, este tiempo. Muchas gracias. Oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Y el Señor es fiel, el Señor es fiel, ¿sí? Recordemos eso. El Señor no desampara, el Señor es fiel. Que el Señor Así. les bendiga, hermano. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Muy bien, entonces estamos en el libro de Gálatas en esta noche, en el capítulo 1, y nos vamos a dirigir en el versículo 6 al 10. Dice la palabra del Señor así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10, el último: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y bienvenido para aquellos que ahora se están conectando. Estamos en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10 y vamos a estar hablando de que no hay otro evangelio, sino hay un solo evangelio y es el evangelio que un día nos alcanzó. Le invito a que vamos al trono de la gracia y oremos en esta noche por lo que va a seguir del estudio del mensaje. Señor amado, una vez más estamos acá reunidos en tu nombre. Gracias por este día de vida que nos ha dado. Gracias porque tenemos estos medios con la cual podemos llegar, por nuestro hermano que está detrás de la cámara haciendo el trabajo, sirviéndote a ti, Señor. Gracias también por la iglesia acá, Bautista Efesio, y también por nuestros hermanos de acá de la congregación, Sublime Gracia en esta zona, que están conectados. Sabemos que un día estábamos sin vida, sin esperanza, y un día nos alcanzaste, Señor, donde nos pudiste iluminar, y llegamos a comprender, Señor, lo que es el Evangelio, Señor, y tú nos llamaste, y pudimos responder, Señor, a ese llamado de abrir nuestros corazones y ser nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Gracias por su Espíritu Santo que muere en nuestras vidas. Y en esta noche seguimos acá ante su presencia, Señor, intercediendo por muchos hermanos y hermanas que están, Señor, conectados, que nos ayude a entender. Si hay alguna ansiedad o preocupación, lo ponemos en el trono de su gracia. Confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, habla a nuestros corazones, que al terminar esta reunión, este mensaje, salgamos edificados, animados, y si hay alguien que está apartado de la fe, que pueda reconciliarse contigo, Señor, y si alguien no te conoce, que hoy, Señor, sea ese día maravilloso de salvación. Ayúdame, Señor, a compartir el mensaje, Señor, y una vez más te pedimos por las autoridades que podamos seguir teniendo esa libertad de culto, y por el gobierno, Señor, y por las decisiones que se están tomando en las elecciones, Señor, para que usted ponga la persona correcta con la cual, Señor, su iglesia acá en los Estados Unidos y en otras partes del mundo podamos estar siendo dirigidos en paz y en quietud y con esa libertad de reunirnos en su nombre. Te pedimos todo esto y las gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, estamos acá en el libro de Gálatas capítulo 1 y en el versículo 6 al 10. Como ustedes saben, el escritor es Pablo y él ya venía expresando, como lo estudiamos la última vez y miramos a través del mensaje, la situación por la cual la carta se escribe, porque habían entrado este grupo de judaizantes, que era un grupo que estaban muy de acuerdo con las tradiciones, con las prácticas, que muchas veces, digamos, no lo estaba llevando a las personas al Señor, sino que rechazaban al Mesías y estaban formando su manera, digamos, de mirar, digamos, lo que es el cristianismo, y ellos se vienen a la iglesia esta de Gálatas, que eran hermanos gentiles como nosotros, ¿no? Que no somos judíos, y que querían que ellos volvieran a la ley, ¿no? Aunque sabemos que la ley es buena, pero ellos lo hacían con un motivo que en la cual estaba trayendo, como vamos a ver en los versículos siguientes, estaban perturbando a los hermanos. Gracias a Dios por esta carta, porque Pablo, digamos, mira que si hay una solución entre los hermanos, miramos en el versículo 3, gracia y paz. Eso es algo bonito, ver que los hermanos que estaban con Pablo y aún también aquellos creyentes que habían creído, no tenían un mensaje diferente, sino un mensaje que no solamente era la gracia de Dios, sino también la paz, la armonía, y ve que Pablo quiere dar una solución a través de esta carta, porque los hermanos sí tenían una solución, querían él encaminarlo de vuelta, porque justamente estas personas estaban luchando en poner a mal a Pablo como que no era un apóstol. Ya miramos eso la última vez, y él muestra su motivo, cuál debería ser de cada uno de nosotros en esta noche, y lo vamos a decir al final de este mensaje. En el versículo 6 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, dice, amén. O sea que realmente todo debe ser para la gloria del Señor, todo motivo. Entonces en el versículo 6 vemos una vez más las expresiones que Pablo empieza a usar, y esas expresiones son de gratitud por la fe que ellos tenían, porque sabemos que estos eran hermanos en la fe, eran creyentes que habían confiado en el Señor, y ahora él se lanza
de una manera directa a lo que necesita él empezar a seguir escribiendo a los hermanos ahí, pero que también esta carta iba a pasar por otras congregaciones locales en la zona de Galacia, como en esta noche está siendo de ayuda a nuestras vidas. Entonces vemos que en el versículo 5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces él muestra el tema, digamos, de que uno, al ser celoso, es por la gloria de Dios, no es para traer división y perturbación. Por eso vemos en el versículo 5, la cual estaba siendo en aquellos días opacada, rebajada por la caída de aquellos Gálatas al evangelio puro, porque el evangelio no tiene distorsión, es puro de la gracia de Dios. Entonces, pero Dios comienza un proceso desde el día que estos hermanos habían confiado, habían creído en el Señor, no se había acabado y aún había todavía esperanza para los hermanos y hermanas ahí en la iglesia de poder solucionar, de poder salvar esta situación. Entonces, en estos momentos, lo que estaba sucediendo, algunos estaban desertando. ¿Y por qué estaban desertando? Porque aún estaban siendo perturbados por estos judaizantes, y siempre a través de la historia de la iglesia ha sido expuesta a los verdaderos creyentes, a personas que quieren que cada uno de ustedes, como los que están en esta noche, y vos sos un creyente fiel, quiera que desertes, ¿no? Que dejes. Entonces aún había esperanza, como Pablo escribe en esta carta, de salvar esta situación. Entonces, como vemos ahí, de aquel que les había llamado en la gracia de Cristo, ahí dice claramente en el versículo que vamos a comenzar a leer, el 6, dice que os llamó por la gracia, ¿no? O sea, el llamado fue del Señor. Desde luego, si miramos también a aquel que le había llamado, no era el mensajero. Dios usa personas. Usó a Pablo y usó a otros que eran compañeros de él, como también Dios ha usado a alguien para llamarte un día, como Dios me usó a mí también para que alguien pudiera escuchar la voz de Dios, y también Dios usó a alguien para un día compartirnos a nosotros ese mensaje. Entonces, el llamado no era el mensajero, sino el Señor, en cuyo nombre hablaba al rogarles que se reconciliasen con Dios. Y ese es el llamado, reconciliarse, porque desde que el hombre falló en Edén, se rompió esa relación. Antes de que el ser humano pecara, ofendiera a Dios, desobedeciera, la relación del hombre con Dios era una relación como vos tenés en tu matrimonio, con tus padres, con tus compañeros de trabajo, una amistad, una relación, pero se rompió por causa del pecado, y es por eso que el Señor usa a los mensajeros. Pero vuelvo a repetir, desde luego el llamado no es el mensajero, sino el Señor, que está rogando y diciendo hay que reconciliarse, porque Él, ¿no?, es el Evangelio. Él es el que murió por nuestros pecados, Él es el que fue sepultado por nuestros pecados, Él derramó su sangre preciosa para poder limpiar nuestros pecados, y Él resucitó al tercer día. Esas son las buenas noticias. Entonces la frase acá que da como énfasis, si usted nota en el versículo 6, dice por la gracia, ¿no? Y también miramos en el versículo 3, cuando la semana pasada miramos gracia. Entonces la frase a gracia recalca la esencia del mensaje que estaban ellos despreciando, no los hermanos gálatas, sino los judaizantes, ya que Pablo podía haberle dicho a ellos, como le dijo a los efesios en otras cartas. Ahí usted conoce este versículo en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es no es de vosotros, no es porque estás en una religión, o porque naciste en un buen hogar, o porque eres una buena persona en la sociedad. No, dice, no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces la gracia, ese regalo de Dios, Dios no te quiere salvar por lo que sos, sino por lo que Él es. Es un Dios
que te ama incondicionalmente, pero Él sabe tu situación y Él tiene el remedio, Él tiene la solución. Y entonces la gracia y las obras son incompatibles. Cuando hablo de obras, podemos ser parte de una religión, podemos estar en un grupo de alcohólicos anónimos. En aquellos días los gálatas estaban expuestos a los judaizantes que hacían buenas obras, entre comillas, entre ellos, pero sabemos que menospreciaban al Mesías, al Salvador, quien realmente Él quiere hacerle una nueva creación, darle vida eterna, una nueva vida en Jesucristo. Y por eso la gracia y las obras no se pueden llevar bien, son incompatibles. Presentándose la disyuntiva que el hombre pueda hacer algo por sí, en cuyo caso no hace falta la intervención divina, o que Dios lo ha de hacer todo, cuando es inútil que el hombre, ¿no?, la presente sus pobres trapos de inmundicia. Recuérdese lo que dice Isaías 59:2, que nuestras obras, ¿no?, el pecado ha hecho una separación entre Dios y el hombre, y nuestras obras se han convertido, aquellas cosas que nosotros consideramos que son buenas, justas, son trapo de inmundicia. O sea, por causa de rechazar a Cristo, rechazar al Mesías, al Salvador, entonces toda obra, la obra suficiente de Cristo es la que satisface a nuestro Padre Celestial, y Él es nuestro reconciliador. Si vos te salvas por ti mismo, entonces ¿para qué Jesucristo vino? Entonces vos eres tu propio Salvador, querido amigo. Y la palabra de Dios dice que las obras nuestras son un trapo de inmundicia. Ahora, dirigiéndome, amado hermano, en el versículo 6 dice, estoy maravillado que tan pronto. Esta palabra, estoy maravillado, el apóstol Pablo está dando a entender que él había esperado, ¿no?, de ellos cosas mejores. Porque sabemos que Dios comienza haciendo la obra, ¿no?, y es como un bebé que va creciendo, ¿no?, es una nueva criatura. Y que de allí surge su sorpresa ahora dolorosa al usar esta expresión, estoy maravillado, de que ellos resultaran ahora tan diferentes de lo que él esperaba. Es como un padre que espera de su hijo un crecimiento, ¿no? Quiere decir que está saludable, va evolucionando en todo aspecto, no solamente en su crecimiento físico, intelectual, mental, en una madurez. Entonces los Gálatas en estos momentos estaban abandonando la gracia de Dios. Si usted nota claramente que el mismo versículo dice que os halláis, que dice alejado. El verbo acá que estaba presentando es en el proceso, digamos, de decir que están ellos desertando, ¿no?, desertando, pero no se habían retirado por completo. O sea, ya estaban ahí en un proceso de desertar. ¿Por qué? Porque estaban expuestos por una influencia que estaban diciendo que hay otro evangelio, y lo vamos a ver ahora. Entonces, a medida que usted empieza a leer este pasaje, como ahora en esta noche, se está apreciando algo que es como si fuera que hay mucha consternación más que enojo. A veces el enojo, digamos, cuando vemos que alguien no es lo que debe ser, puede ser tus hijos, pueden ser tus padres, querido joven, o aún nosotros los pastores o ancianos, al ver creyentes o algunos líderes en la iglesia, puede ser que inmediatamente nos dejamos llevar por eso, pero la palabra de Dios dice que la ira del hombre no puede, digamos, ser de edificación, no hace la justicia de Dios. Pero aquí en el caso de Pablo, digamos, aquí no hay ese asunto, sino que se aprecia esta consternación que él está ahora por decir, más allá que enojo. El apóstol está maravillado, pero ¿sabe lo que es más importante? Él siempre está dispuesto, como debemos estar nosotros, de dar la oportunidad necesaria para volver a aquellos que están errados, que están equivocados por el buen camino. Y la frase no solamente dice ahí que hayáis alejado, sino anterior dice que tan pronto. Interesante esa palabra, tan pronto. O sea que Pablo había hecho una visita, desde esa última visita, cuando creía que estaban sin contaminación por parte de maestros judaizantes. En aquellos días esos maestros judaizantes estaban en la sinagoga, pero claro, habían venido a estas iglesias y entonces ahora ellos estaban escuchando una serie de mensajes. Un hermano llamado Beers decía esto, que él sostenía que lo que el libro de Gálatas está diciendo,
que si hubiera sido escrita, en este caso, desde Corinto, o sea, porque Pablo está escribiendo a los hermanos de Gálatas desde Corintio, después de su primera visita. ¿Cuándo fue esa primera visita? Le invito a que vamos al libro de Gálatas 4:18, ahí donde está en su Biblia. Dice la palabra Gálatas 4:18, dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Entonces vemos acá que en este versículo que estamos leyendo en esta noche, en esta primera visita a Galacia, pronto esto concuerda mejor con lo que él está diciendo ahí, volviendo a Gálatas 1, versículo 6, que tan pronto. Entonces hubo un periodo de distanciamiento físico en la cual Pablo estuvo en algún momento con ellos, donde se miró en los hermanos de Gálatas una evidencia de celo, de firmeza frente a él. Entonces en la epístola fue escrita, dijimos, desde Corintio. Pero en este intervalo, ¿cuánto tiempo puede haber pasado? Bueno, es más probable que pasó, según estudiando, unos 3 años, un periodo que sería demasiado breve. No fue una década, no fueron 20 años, fue como un periodo de 3 años. Y es interesante que en este periodo, lo que él está diciendo, volviendo al versículo 6, dice que tan pronto os hayáis alejado. Esa palabra está diciendo, es impresionante que en este demasiado o breve tiempo para ellos ahora se están traspasando, ¿no? Como que se traspasasen, como aparentemente diciendo en la ocasión de su visita habían estado libres de contaminación, cuando en algún momento Pablo estuvo con ellos, pero ahora se están traspasando. Mire conmigo a Gálatas 4:20, hemos leído el versículo 18, pero vamos a ir al versículo 20, dice, quisiera estar con vosotros. Acordémonos que Pablo está escribiendo esta carta. Él por 3 años no lo vio, él sabe lo que ahora está pasando, escribe esta carta para solucionar, es un mensaje en esta noche para nosotros, dice, ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, estoy sorprendido. Me he quedado, digamos, sin palabras, ¿no? Entonces vemos en el versículo 20, da a entender que entonces no había notado un síntoma de contaminación cuando él se fue de ahí, tal como ahora sabe que ahora hay entre ellos. ¿Por qué? Porque había hermanos que habían sido perturbados. Por eso es muy importante, amado hermano, seguir en esa comunión con el Señor y también en relación con aquellos que realmente no solamente lo manifestamos en una manera presencial, a veces nos separamos y muchas veces somos expuestos a cosas que en este caso nos pueden perturbar como en aquellos días. Continuemos en esta noche. Por eso Pablo tiene que decir en el versículo 18, como leímos ahí en el libro de Gálatas, bueno es ser celoso, es bien siempre, y no solamente cuando estoy con vosotros. Si ellos hubieran perseverado, ¿no? O sea, hubieran seguido en esa fe durante esos 3 años que duró la primera vez que Pablo estuvo y en esa ausencia de él, si se hubieran traspasado solo después de su segunda visita, no podrían haber sido acusados, ¿no? Porque Pablo después iba a volverlos a visitar. ¿Por qué? Porque estaban adheridos a la verdad. Y la verdad no era de Pablo, sino la verdad de Dios, como en esta noche estamos diciendo, no es la verdad de Pablo ni de Mario, sino la verdad del Señor. Solo cuando Él estaba presente, porque en su primera, después de ausencia, fue más larga, en sus 2 visitas, que bueno, más adelante Él posteriormente tiene, pero ellos habrían obedecido más tiempo, ¿no?, en su ausencia que en su presencia. Querido, ¿cómo estás en la ausencia cuando estás fuera de aquellos mentores, maestros, hermanos en la fe que nos han ayudado a crecer? ¿Estamos escuchando un mensaje diferente o en este caso el Evangelio que justamente se estaba poniendo en juego? Por eso, pero si su decaimiento había empezado inmediatamente después de que Él los dejó, antes de su regreso a ellos, ahora va a ser con una justa razón esta exhortación, reprensión para que ellos vuelvan. Mire, por favor, el capítulo 4 de Gálatas, versículo 13. Dice la palabra, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Dios usó a Pablo al principio
Y él tenía una carga así como un padre, una madre espiritual sobre la vida de ellos. Continuemos en el versículo 6. Hemos visto la palabra maravillado, hemos visto lo que realmente estaba sucediendo, que tan pronto se habían alejado, ¿no? Y esa palabra también, cuando decimos alejado, significa que se hayan traspasado, ¿no? Estaban permitiendo ser removidos tan pronto, ¿no? Como dijimos de la visita que hubo, entonces hubo judíos que los sedujeron. Esta palabra significa que la seducción, ¿no? Para que ellos sean movidos, ¿no? Aunque no se habían ido completamente, pero ya estaban en ese camino. O sea, él suaviza, dando a entender que los Gálatas fueron tentados, ¿no? Como alguien que los vino a seducir y que venían de afuera, sobre quienes ahora caía la culpa principal en el tiempo presente. Dice, estáis siendo removidos. Por eso dice ahí que os hayáis alejado, ¿no? O sea que en este caso estaban en ese proceso, y da a entender que su seducción estaba en un proceso de ser efectuada. No que estuviera ya completamente decidido, que ya se habían traspasado, que se ha venido del todo. En esta noche puede ser que vos estás en un término, gracias al Señor, amado hermano, firme en la fe del Evangelio, ¿no? En la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero, querido, tal vez alguien acá en estos momentos está a punto de salirse, de traspasarse. Tal vez no se ha ido completamente, pero está en ese proceso. Y ahí te quiero llamar la atención. Por eso el hermano Alford decía esto, que esta palabra es una palabra como reflexiva. Dice, os estáis traspasando. Entonces es como que pierde la fuerza al dar esa referencia a Pablo, ¿no? Pero aquellos que son corruptores y que a través de los tiempos ha habido, si por favor no deja este pasaje de Gálatas 1, vamos a ir a Hebreos capítulo 7 y en el versículo 12, la palabra de Dios nos dice así, Hebreos capítulo 7, versículo 12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Entonces, vemos acá el énfasis que el escritor a los hebreos da en Hebreos 7:12. Y es justamente que el énfasis en este versículo es dando a entender de las cosas que había habido en el pasado y cómo el Señor usó la ley porque nadie la pudo cumplir, pero que también a la vez fue el ayo con Jesucristo, que lo vamos a ver en el libro de Gálatas. Entonces, volviendo al libro de Gálatas 1:6, tenemos que darnos cuenta que el carácter, ¿no? de estos hermanos de Gálatas, en estos momentos aquellos que estaban viniendo de afuera, estaban siendo afectados, ¿no? Y por eso la palabra, volviendo al versículo 6, dice, os llamó. ¿Quién los llamó a los Gálatas? ¿Los llamó Pablo? ¿Los llamó los compañeros? O en esta noche yo te pregunto, querido amigo, ¿quién te está llamando en esta noche cuando vos escuchás la palabra de Dios? El mensajero que te está dando, querido hermano, ¿quién te ha llamado a ti? ¿Quién me ha llamado a mí? Bueno, Dios el Padre. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 30, dice la palabra, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también dice, glorificó. Entonces, en 1 Corintios 1:9, también los hermanos de Corintios son recordados porque estaban teniendo problemas espirituales. Y en el versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Note la palabra, fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, y tenemos otros pasajes como 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Entonces, el que llamó fue el Padre. Entonces, ahora también
algo que también podemos apreciar es que el problema que se aprecia es la grave situación que estaba produciendo, no es solo en apartarse rápidamente de la doctrina, volvamos de vuelta a Gálatas 1, versículo 6, sino en su llamado interno, el llamamiento eficaz. Sé que Dios nos ha llamado a mantener una sana doctrina, ¿no? En este caso, ellos se estaban apartando rápidamente de la doctrina, pero más que de la doctrina, aquí el énfasis es del que los había llamado en el versículo 6. Dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, el llamado eficaz, el llamado, digamos, a salvación es un llamado interno, es un llamado individual, como Dios te ha llamado, querido hermano y hermana. Y tal vez en esta noche, tal vez hay alguien acá que Dios está tocando la puerta de tu corazón. Entonces, ese llamado a salvación va de acuerdo con el mensaje del Evangelio, va insertado. Por eso la verdad que se proclama es las buenas noticias de Dios. Y se acepta para salvación. No solo es algo intelectual. Bueno, yo creo en Dios. No. Es algo que se comprende, es algo vital. Esto tiene que ver con una entrega incondicional, es una entrega incondicional de nuestras vidas a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor, creyendo en Él, o sea, con el corazón. Romanos 10, por favor. Un versículo tal vez conocido para algunos de ustedes, pero tal vez esta noche hay alguien que nunca había leído estos versículos, pero dice Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca. Note la expresión que Pablo dice, cerca de ti está la palabra en tu boca. Pero él todavía va más a la profundidad, no solamente de los labios, dice, y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, estamos hablando del Evangelio. Que si confesares con tu boca, eso en respuesta a haber comprendido el Evangelio, Dios te ha llamado, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, no es algo intelectual, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahora aclara por qué es importante creer, ¿no?, en tu corazón. Porque en el versículo dice, porque con el corazón se cree para justicia. Acordémonos que la manera de ser justificado no son por las obras buenas que hagas. No estamos diciendo que para que alguien venga a Cristo ya no va a hacer buenas obras, no. Esas buenas obras ahora son resultado de lo que va a pasar internamente, pero no es para salvación. Porque la salvación viene por creer en el Señor Jesucristo, porque Él hizo la obra que pudo satisfacer a nuestro Padre. Las demandas legales que eran contrarias a nosotros porque no podíamos cumplir, porque nadie cumplió la ley, los mandamientos. Y en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, o sea, lo que ha sucedido en el corazón, con nuestros labios, se va a confesar, dice, para salvación. Entonces, en el plan de salvación, a quienes Dios conoce y para los que Él ha fijado un destino eterno, porque el Señor nos ha salvado por la eternidad, también llama. Aquello que se produce en la eternidad se ejecuta en el tiempo que en este caso vos estás escuchando en esta noche, o ya lo hemos escuchado antes, y entonces, digamos, al ejecutarlo en el tiempo que vivimos en este mundo, en esta tierra, comenzando por el llamamiento de salvación. Te ha llamado, querido amigo, ya el Señor para que puedas rendirte incondicionalmente a Él. Amado hermano, ¿te recordás de ese día? Qué maravilloso. Quien llama a los pecadores es el mismo Dios que los conoció. Entonces el Padre, ¿no?, sabemos que es el que hace la obra. En la salvación intervienen tres personas. Volvamos de vuelta a Gálatas. Por eso dice, que hayáis alejado de aquel que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Entonces, en la salvación interviene el Padre, interviene el Hijo, ¿no?, porque el Hijo es el que redime.
el que nos perdona, nos limpia de todo pecado, y el Espíritu Santo nos regenera, empieza a hacer la obra internamente. De otro modo, el Padre convoca en el tiempo a los que salva. El llamamiento se hace por medio del Evangelio, por las buenas noticias. Y por eso 2 Tesalonicenses 2:14, hace rato lo mencioné, dice, el cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sin el llamamiento del Padre en esta noche, la obra de la salvación no alcanzaría a los hombres con ese propósito, para que Él fue hecha, ya que nadie puede ir a Cristo si el Padre que lo envió no lo llamase. Por eso en San Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Volvemos a Gálatas 1:6, dice, el Evangelio que os llamó por la gracia de Cristo, la gracia de Cristo, más bien es la gracia de Cristo que está obrando, es el instrumento por el cual Dios llama a la salvación. Entonces, la gracia, ¿hacia quién va dirigida? Hacia los hombres, como fue dirigida hacia nosotros. La gracia de Cristo es la justificación. La gracia de Cristo es la reconciliación. La gracia de Cristo es la vida eterna, en la cual Él nos otorga y Él nos compra gratuitamente. Entonces, ahora, continuando con esto, vemos en el versículo 6, dice, para seguir un evangelio diferente. Queridos, ¿hay otro evangelio? ¿Hay varios evangelios? Miren, en aquellos días se pensaba de esta manera, cuando vemos esta expresión, dice, para seguir, o sea, un evangelio diferente o otro evangelio. O sea, la palabra acá griega va en un segundo término que quiere decir diferente evangelio. Es decir, un evangelio así llamado. ¿Y quiénes lo llamaban? Bueno, eran los judaizantes que estaban perturbando a los hermanos, así que era algo diferentemente, completamente al único evangelio verdadero. Escuchen esta noche, hay un único evangelio, hay un solo evangelio, y es Cristo Jesús. No olvidemos que la vida cristiana, ¿no?, es una relación íntima con Dios. La vida cristiana es una relación íntima con Dios por medio de Jesucristo. Un hombre no se convierte en creyente o en cristiano, en hijo de Dios, solamente por estar de acuerdo con una lista de doctrinas, o porque vos sos parte de una iglesia evangélica, bautista, o la iglesia que vos pertenezcas, católica o mormona. No, solamente es por someterse a Cristo, a Él como nuestro Salvador y Señor, y confiar en Él, arrepentirse, ¿no?, y darse cuenta que Él es el que te puede perdonar los pecados y darte vida eterna y el ser el Salvador de tu vida. No se debe mezclar la gracia, querido, con las obras, porque si se mezcla la gracia con las obras, porque la salvación es un regalo de Dios, Él nos redime, Él nos compra, Él nos otorga gratuitamente, porque ésta excluye a la obra. Mire conmigo a Romanos 11:6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra del Señor así: si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. No debemos olvidar, ¿no?, que la vida cristiana, dijimos, es una relación íntima con Dios. Entonces la salvación es el don de Dios, comprada para ti, para mí, para nosotros, por Cristo Jesús en la cruz. El tornarse de la gracia, querido amigo, querido hermano, hacia la ley, ¿no?, y no estamos hablando que la ley es mala, es desertar del Dios que nos salvó. Versículo 7, entonces entramos ahí, dice, no es que haya otro. La palabra acá, en el griego original, el versículo 6, dice algo que es distinta. Aunque se llama evangelio, algunos lo llaman evangelio, no es eso, en realidad no lo era. En verdad no hay sino un evangelio, no hay dos evangelios, hay un evangelio y ningún otro evangelio. No era ningún
evangelio, como traduce acá un hermano Henrich, que él decía un evangelio diferente, el cual, ¿no?, en realidad no es ni siquiera otro. Pero en aquellos días los judaizantes, como hoy en día hay tantas religiones que no tienen claro el evangelio, usan la palabra evangelio. Pero cuando el Hijo de Dios se expone, porque acá los que se expusieron a aquellos falsos hermanos, porque no eran verdaderos hermanos, eran falsos hermanos, los judaizantes estaban perturbando, estaban queriendo que los hermanos deserten del llamado original, eficaz. Y en esta noche también hay personas que dicen que predican el evangelio. Usan redes sociales, usan medios sociales, usan diferentes medios para traer confusión, y por eso es importante. Lo que los falsos hermanos predican no era ni siquiera un evangelio diferente, simplemente no era el evangelio. El problema es que nadie puede ser llamado a salvación por otra vía que no sea el evangelio genuino, el verdadero evangelio, que es el que Pablo estaba predicando en aquellos días, y Dios no puede contradecir su llamado. Si Dios lo ha llamado, Dios usa hombres. Entonces, en dos mensajes diferentes, ¿no?, porque podemos decir, bueno, está el mensaje de los judaizantes y está el mensaje de Pablo. No, hay un solo mensaje. Entonces, esto que venían a la iglesia de Galacia en aquellos días para perturbar con un mensaje distinto al del evangelio que antes les había sido anunciado al principio, y que ahora ellos eran cristianos y ahora esas iglesias habían empezado a crecer, reconocían ahora como otro evangelio. Y Pablo tiene que declarar que ya verdaderamente los que están anunciando los otros grupos no es el evangelio, no existe. Por eso el mismo versículo 7 dice ahí que dicen no es que haya otro, sino que hay algunos que dice perturban, o sea, inquietan. Esa es la palabra traducida, inquietan, solamente que hay algunos que los quieren inquietar. En el capítulo 5, por favor, ¿quién eran ellos? Vamos a ir a Gálatas 5:10. Dice la palabra, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Versículo 12 dice, ojalá se mutilasen los que perturban. O sea que no estaban trayendo paz y armonía en la gracia de Dios que había comenzado. Entonces, el término, volviendo al versículo que volvimos, el 7, otro evangelio, quiere significar la perversión por otra, porque vemos que ellos estaban pervirtiendo. Si usted nota, en el mismo versículo dice, quieren pervertir. O sea, están inquietando, quieren pervertir. Y estas palabras, los judaizantes habían cambiado el evangelio de tal manera que lo habían convertido en lo opuesto. ¿Y qué era? Volver a regresar a la ley. Ahora, más adelante en esta carta que estamos leyendo de Gálatas, Pablo tiene que explicar cómo la ley, ¿no?, en el Antiguo Testamento, en el pasado, los 5 primeros libros, era una preparación para la venida del Mesías, la venida del Salvador. Pero los judaizantes, este grupo celoso de hacer las prácticas de la ley, tenían otra idea. Y según ellos, la ley y el evangelio se complementan para ellos. Estamos hablando para los judaizantes. Por eso en Hechos 15:1 tuvieron que traer una reunión grande en la iglesia, donde aún hasta Santiago se tuvo que parar, pero solamente en el capítulo 15, versículo 1, dice acá, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En resumen, vemos que los judaizantes desertaban del Dios verdadero. Acuérdense, desertaban los judaizantes del Dios verdadero y pervertían el evangelio verdadero. Volvamos a Gálatas 1, versículo 7. Quieren pervertir el evangelio. Realmente no podían pervertir el evangelio, aunque podían pervertir a los que profesan el evangelio. Note la expresión. No pueden pervertir el evangelio porque el evangelio es uno, es puro, es Cristo Jesús.
pero podían pervertir a los que estaban profesando. Por eso acá en Gálatas 4:9 dice la palabra, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, la pregunta que hace Pablo a los hermanos de Gálatas, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis esclavizar? Entonces ellos querían traerlo a la esclavitud. En el versículo 17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Note, eso lo vamos a ver al final ahora de este estudio. Ellos estaban buscando su propia gloria, no la gloria de Dios. Por eso dice ahí, pero no para bien, sino que quieren apartar de nosotros, para que vosotros tengáis celos, que dice, por ellos. En el versículo 21 dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Y hace rato leímos otros pasajes. Entonces, los judaizantes eran culpables de otro pecado. ¿Y cuál era ese pecado? Es causar inquietud. Y eso es lo que Pablo pone el énfasis. Ellos están pervirtiendo el evangelio. O sea, decían que predicaban el evangelio, como podemos en esta noche pensar que todos los que están en los diferentes medios están predicando el evangelio. Por eso es importante afirmarnos en la doctrina, hermanos, pero no puede haber dos evangelios, uno basado en las obras y el otro en la gracia. No están predicando otro evangelio, escribe Pablo, sino un evangelio diferente, y es tan diferente al verdadero que, en otras palabras, quiero, hermanos, que lleguen a la conclusión que no es el verdadero evangelio, como los seguidores de las sectas falsas de hoy, ¿no? Hoy también hay sectas falsas, tantas religiones. Aún también nosotros mismos, si no estamos compartiendo en nuestras iglesias o como creyentes el verdadero evangelio a nuestra familia, a nuestros seres queridos, podemos estar llevándolo por un movimiento religioso. Y los judaizantes dirían, bueno, creemos en Cristo Jesús, pero tenemos algo maravilloso que añadir a lo que usted ya cree. Y como si los hombres pudieran añadir algo a la gracia de Dios, no se puede añadir. El evangelio es por gracia. La palabra, como dijimos, pervertir en el versículo 7 se usa solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:20, si usted quiere anotar, Santiago 4:9 y ahora en Gálatas 1:7. Aunque ellos reconocían a Cristo, ¿no? Hablando de los judaizantes, como mucha gente hoy reconoce, usted conoce a gente, no, yo reconozco que Cristo es el que salva, pero ellos, los judaizantes, insistían, bueno, en la circuncisión, insistían en las ordenanzas judaicas y profesaban apoyarse en la autoridad también de los otros apóstoles, es decir, de Pedro, de Jacobo, pero Pablo no reconoce ningún evangelio sino el evangelio puro. Por eso la gracia, amados, queridos hermanos, siempre lleva la paz. Y lo miramos en el versículo 3, gracia y paz. Pero los creyentes habían abandonado la gracia y por lo tanto no tenían paz en su corazón. ¿Cómo está la paz interior en tu vida? Y a veces cuando nos vamos por ese camino de estar exigiendo a otros cosas exteriores sin un motivo correcto, podemos estar cayendo como estos judaizantes. Qué peligroso. En el versículo 8 dice la palabra, mas si aún alguno de nosotros, es importante esta palabra, es importante que parezcan los que os inquietan, es decir, amados hermanos, Pablo y los hermanos que están conmigo, porque había hermanos que estaban con él, con Pablo, aunque hay otros también que son un gran número de hermanos, según el versículo 1 y 2, da a entender que estas cosas nunca habían ocurrido entre ellos, entre los hermanos que mantenían una relación, una comunión estrecha con Pablo. Entonces Pablo ahora y sus colaboradores predicasen otro evangelio. Él da un énfasis acá de establecer que aún pone el ejemplo de la hipótesis de un ángel del cielo, es decir, un ángel que procede justamente de la presencia de Dios, cuyo sería un ángel santo, porque los ángeles están sirviendo al Señor. Inclusive en Apocalipsis 14:6 dice que un ángel va a proclamar el evangelio eterno a todos los hombres de la tierra. Usted búsquelo en Apocalipsis 14:6. Aún el apóstol pone un énfasis en el mensaje, mucho más allá que en el mensajero.
Se menciona ángeles, se menciona aún de los compañeros de Pablo, y aún Pablo mismo se pone ahí y da un énfasis en el mensaje, mucho más allá del mensajero. O sea, el evangelio no es genuino por quien lo predica, sea Pablo o sea sus colaboradores que lo acompañaban o sea un ángel de Dios. ¿Qué lo hace genuino? Lo es porque procede del Dios mismo, que lo encomendó en este caso a Pablo, lo encomendó a esos compañeros de él. Y querido hermano, si vos has comprendido el Evangelio, te encomendó a ti para llevarlo a quién, a este mundo, como Pablo tiene que llevar a los gentiles su nombre. Por eso el mensaje puede muchas veces ser distinto, pero el mensaje necesariamente ha de ser el mismo. Por eso dice la palabra un ángel. En el libro de Gálatas 4:14, si usted va conmigo, dice: no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Eso fue al principio, cuando Pablo fue. El carácter, digamos, es mostrarle que cómo lo miraban ellos a Pablo como un ángel. Y acordémonos que muchas veces el Satanás también se viste como ángel de luz. Entonces la autoridad es más posible después de la de Dios y la de Cristo. Por eso en la revelación nueva, aunque fuese aparentemente acreditada por milagros, no ha de recibirse ni contradice la revelación ya existente, que es el Evangelio, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Ahora yo quiero que usted preste atención en esta noche. Los judaizantes, los falsos maestros, se amparaban bajo los hombres de los grandes apóstoles. Hoy en día también muchos a veces se mezclan dentro del grupo de creyentes, dentro de los líderes, de los pastores. Y por eso estos maestros judaizantes andaban con Juan, con Pedro, con Jacobo. Y por eso Pablo dice en el versículo que estamos leyendo en esta noche: no es que me traigan estos hombres, porque aunque un ángel del cielo trajere otro mensaje, no el que quiera decir que los apóstoles en realidad apoyaran a los judaizantes, no, sino que desea mostrarles que cuando la verdad es puesta por personas notables, no es justificable que se acepte su opinión con respecto a debidas a ellas. Esto decía Crisóstomo, esa expresión. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros también lo que estamos diciendo, que lo que estamos diciendo el Señor lo dice. Dice: o anunciare otro evangelio del que hemos anunciado. Algún evangelio diferente. Estamos en el versículo 8. Esta idea pone claro en esta noche a las tradiciones aún de la iglesia, que muchos de nosotros antes de convertirnos en hijos de Dios veníamos de un trasfondo católico romano. Tal vez otros venían de otra religión, las cuales están a la vez al lado, que en este caso es contraria. Por eso la palabra escrita acá, que los judaizantes habían cambiado el verdadero evangelio por un falso. Y por esto es un pecado. Y Pablo decía al final, mira en el versículo 8, que era anatema. Esta palabra quiere decir destinado a la destrucción, la palabra anatema. O sea que está bajo maldición. En Hechos 23:14, si vas conmigo acá, la palabra nos dice acá, si usted nos sigue en esta noche, dice la palabra así: los cuales fueron los principales sacerdotes y ancianos, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición. Esta palabra maldición quiere decir anatema, a no gustar nada más que hayamos dado muerte a Pablo. O sea, se encuentra esta como una ilustración del uso de la palabra que es maldición, o sea, anatema. No importa quién sea el predicador, no importa quién sea el misionero, el evangelista o el hermano, o un ángel del cielo, incluso mismo Pablo. Si se predica otro evangelio, querido amigo y hermano, está bajo maldición. Versículo 9. Dice la palabra: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican un diferente evangelio. Cuando estábamos visitando, Pablo estaba diciendo: recuerden qué es lo que les hemos enseñado antes, ¿no? Esta palabra significa que si algunos predican un evangelio al lado de lo que nosotros dimos diferente,
Esto está indicando que algo está pasando. Y mire conmigo a Gálatas 5:2, dice la palabra, por favor. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. Cristo dice. Mire también a Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, dice, toda la ley. Mira el versículo 21. Gálatas 5:21. Dice, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, y como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esto, volviendo al versículo 9, nos va dando a entender el apóstol Pablo que en esta última vez que él había hecho su visita, las maquinaciones de estos maestros judaizantes les hace ver que él se da con esta sorpresa. Mira lo que hicieron a los Gálatas, los querían extraviar, y da a entender que antes aparentemente no habían sido extraviados al principio, pero cuando él se había retirado, ellos tal vez se descuidaron, como dijimos, en su fidelidad personal los Gálatas, y por eso en el versículo 8 miramos ahí como hemos anunciado. Pablo ya los había firmado. Y ellos habían recibido, reconociendo que ellos verdaderamente lo habían aceptado. Y ahora el resultado que estaba dando, ¿no? Según el versículo 9, dice sea anatema. Entonces en Gálatas 6:16, por favor, para finalizar, dice la palabra, y todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia, sea a ellos y a Israel, que dice, de Dios. Ese es el resultado contrario, ¿no? de ser anatema. Aquellos que dan el mensaje fiel a Dios, dice paz y misericordia sea a ellos. Pero aquellos que no dan un fiel mensaje, por eso, querido, has comprendido el mensaje, sé fiel. Y si no, dice, sea anatema. Versículo 10, terminamos, dice, y esto lo explica de una manera fuerte, pues busco ahora, ¿no? Explica Pablo que persuadido yo ahora por los hombres, en el versículo 9, porque ya venía diciendo de esa manera. Es decir, yo lo estoy tratando de conciliar. Es lo que acabo de decir. Él está dando a prueba, ¿estoy agradando a los hombres o estoy agradando, ¿no? en este caso, a Dios? Porque había gente que lo estaba acusando. Sus adversarios lo estaban acusando de ser una persona aduladora con los hombres, porque no lo habían conocido bien. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 11 dice la palabra, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, es una pregunta, ¿por qué padezco persecución? El tal caso se ha quitado del tropiezo de la cruz de Cristo. Entonces sus adversarios lo estaban acusando a él, ¿no? Inclusive Pablo en un viaje tuvo que circuncidar a Timoteo justamente por los judaizantes, porque él venía de un padre gentil y una madre judía, Timoteo. Entonces él dice, bueno, Pablo está adulando. Entonces si él realmente está diciendo lo que es, no debe permitir esto, sino que ser como nosotros estamos siendo los judaizantes. Ahora, si usted va ahí a Lucas 16:15, anote eso. Ahí vemos que cómo el fariseo era movido con respecto a la autoridad humana y era agradar a los hombres, ¿no? Y ahora vemos que nosotros debemos ser responsables ante Dios solamente, únicamente, porque nosotros vamos a rendir cuenta al Señor. Y por eso la expresión dice ahí, en el versículo que estamos finalizando, en el versículo 10 dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios. La pregunta es, ¿o de Dios? Solo de Dios debe ser digno de nuestro respeto, hermanos. Si todavía agradare a los hombres, o sea, está expresando, bueno, los judaizantes tratan de agradar a los hombres. Sus motivos no son correctos. Por eso hay una segunda característica de los adversarios que Pablo acá dice, y son sus motivos incorrectos. Los enemigos de Pablo, ¿qué lo estaban acusando? Que era una persona con transigencia, diciendo que él trataba de acomodar el evangelio al gusto de los gentiles. Y no era así. Tal vez torcieron el significado de la declaración de Pablo porque no lo conocían. Pero en 1 Corintios 9:22 él decía, a todos me he hecho todo, para que de todos modos salve a alguno.
Cuando Pablo iba con los gentiles, él no iba a culturizar que sean judaizantes, sino que él quería llevarlos a Cristo. Ya después venía la transformación exterior, pero primeramente comenzaba en el corazón. Entonces los judaizantes decían, cuando Pablo estaba con los judíos, vive como judío. Pero cuando está con los gentiles, vive como gentil. Entonces él siempre se está acomodando para quedar bien con todos y no se puede confiar en él. Ese Pablo no es digno de confianza. ¿Cuántas veces hoy en día pasa lo mismo? Porque hay gente que dice, bueno, ustedes son diferentes que nosotros. Bueno, nosotros no estamos para culturizar a las personas, sea sus servidores de Argentina, para culturizar, para que la gente cambie, si sos de México, si sos de otro país. Realmente el Señor quiere que esos creyentes sean parte del reino de Dios. Pero en realidad eran falsos maestros, falsos hermanos los que estaban buscando agradar a los hombres. Por eso ahí en Gálatas 4:17 él dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Note la palabra, no para bien. Pablo escribió, quiere apartar de nosotros. Está apartando de buenos hermanos. Por eso dice, no sería siervo de Cristo, ni le agradaría a él en todas las cosas. Entonces, los judaizantes, por el contrario, eran cobardes. No querían hacer frente y ellos mezclaban la ley y la gracia, esperando agradar tanto a los judíos como a los gentiles, pero no se preguntaban si estaban agradando a Dios. En esta noche, querido, si has comprendido el Evangelio de la Gracia, ¿a quién estamos agradando? ¿Estamos agradando al Señor o a las costumbres que nosotros queremos imponer a los demás? Por eso, esto demuestra sin dudar a duda en esta noche que Pablo, era un esclavo de Cristo y vive para agradar a Dios y no a los hombres. Si después de cuando uno se acerca a estos que son enemigos de la gracia, ellos pretendían agradarlos, sería traicionar a su condición de siervo de Cristo. Por eso, en Mateo 6:24 dice que nadie puede agradar a dos señores. El servicio desde la fidelidad trae aparejado siempre la contradicción de los hombres. Eso siempre va a pasar. Y en muchas ocasiones la persecución que a veces generan estos judaizantes o a veces algunos que han llegado a ser legalistas, lo que ha de importar en el ministerio, y no importa cuál sea, es la gloria de Dios y no la de los hombres. Que en esta noche podamos entender el Evangelio de la gracia, vivirlo. Y si ha sido expuesto a algo que no ha sido el Evangelio de la gracia, ha sido perturbado, que en esta noche evalúes. Porque el Evangelio no va a ser distorsionado, pero sí va a ser afectado a aquellos que ya han conocido al Señor para ser perturbados. Que el Señor bendiga en esta noche la palabra de Dios. Dios te bendiga. Una vez sin fuerza.